Primera de Pedro 3:8. Después de que Pedro nos ha guiado en cuanto a la manera de servir, ¿verdad? De convivir como pueblo de Dios, como siervos de Dios, como esposos y esposa, está llevando ahora a un nuevo tema en este versículo 8, donde nos habla acerca de las obligaciones que también nosotros tenemos como personas, como individuos, parte de una sociedad. Y esto es importante porque desgraciadamente hoy estamos viendo nuestros países, estamos viendo todo el mundo, parece un polvorín, ¿verdad? No hay para dónde ir, donde quiera que usted va, está lleno de problemas. Hay problemas peores que otros, pero está llenísimo de problemas por todos los países, situaciones tan difíciles que se hace difícil para la persona de bien, para la persona honesta, para la persona que le gusta vivir tranquilo, en paz. Se le hace muy difícil la convivencia, vivir es difícil. Pero sin embargo tenemos de parte de Dios unas enseñanzas que son básicas para la sobrevivencia en esas situaciones, y aprendamos nosotros a saber vivir dentro de situaciones pesadas, adversas, situaciones difíciles. Y Pedro empieza a mencionar lo siguiente en 1 de Pedro 3:8 con respecto a nuestra convivencia, a nuestra relación como seres humanos. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Como vimos, los versículos anteriores nos había hablado sobre la convivencia correcta entre un esposo y una esposa. Ahora, se va, después de hablar del núcleo familiar, se va a la sociedad, a la comunidad, porque no estamos solos, convivimos con otras personas, tenemos situaciones difíciles con nuestros vecinos, con las gentes que nos encontramos en el día, en nuestro caminar, en nuestro trabajo, y la palabra de Dios nos da un consejo, porque nosotros que tenemos ley, nosotros que no estamos sin ley, y nosotros que vivimos bajo la gracia pero no sin ley, no estamos sin reglamentos ni estilos de vida, nosotros tenemos que sobrevivir en un mundo donde no hay perdón, donde el odio es rampante, donde la amabilidad ya no se ve. Antes por lo menos se buscaba, no antes, sino ciertas porciones de tiempo, de espacio en el tiempo, se procura ser amable, se cultiva la amabilidad en cierto espacio de tiempo, pero hay momentos donde la amabilidad no existe. Todo es rudo, todo es una especie de odio, de coraje, como hoy estamos viviendo un tiempo de guerra. Totalmente es un tiempo de guerra, es un culto a la guerra lo que existe hoy en día. Ve usted películas, ve usted lo que vea, juegos para los niños, todo es un culto a la guerra, todo es odio, pleitos. Y ahora ni las mujeres, las delicadas mujeres se salvan, ¿verdad? De verlas tirando patadas hasta por acá arriba, golpeadas, sangradas, duras, rudas, que aguantan golpes y que patean a los hombres y los hacen dar vueltas y los destrozan. Una mentalidad totalmente agresiva, de guerra, de sangre, de violencia. Desgraciadamente ese es el mundo que vivimos, pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que entrar en este juego. No es fácil, pero la palabra de Dios nos enseña que si queremos librarla, si queremos realmente ser felices, si queremos realmente vivir una vida correcta, pongamos atención a nuestras obligaciones que tenemos socialmente, aunque, y más adelante lo vamos a ver, aunque el mundo no se preste para ello. ¿Cómo vamos a salir nosotros bien librados?
en un mundo de violencia, en un mundo que les acabo de mencionar. ¿Cómo vamos a poder lograr nosotros salir sanos, saludables en nuestra mente, en nuestros sentimientos, sin que estos se lastimen, se hieran y al rato también seamos parte de la violencia, parte también del odio, de la represalia? La palabra de Dios, después de mencionar una manera coherente de convivir entre un esposo y una esposa, que es lo principal, es básico en cualquier sociedad. Si eso no existe, lógicamente los hijos van a estar criados en un ambiente malo, enfermizo, un ambiente contagioso, y vamos a ir contagiando a los demás. Es como fichas del dominó, ¿verdad? Uno tira al otro y el otro al otro, y ahí se va la maldad afectando la vida de los hijos y todas las demás personas. Y Dios dice, después de tratar a través de Pedro con las familias, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Esto no quiere decir que todos pensemos igual, opinemos igual, hablemos igual, pero sí un sentir, en otras palabras, un propósito, un deseo, algo firme. Dice: sean todos de un mismo sentir. ¿Cuál sería un sentir de una comunidad? Puede que no pensemos todos igual, puede que no todos nos guste el mismo color de nuestra casa, puede que no nos guste o podamos opinar diferente cómo debe estar nuestra área, pero todos debemos tener un mismo sentir y trabajar en ese mismo sentir. La limpieza en nuestra comunidad, tener una área pues segura, ¿verdad? Una área donde puedan seguros nuestros hijos convivir, estar en paz. Yo estaba viendo hoy las noticias acerca de algunos lugares en Brooklyn y otros lugares que son peligrosos, de las clicas y las pandillas, ¿verdad? Tratando de convivir entre ellos, pero peleando con otros. Las muertes, las balaceras, los pleitos, acuchillamientos, tanta muerte. La gente está cansada. Es que no se puede vivir así. O sea, parece cómico, parece risible. No, no es agradable un mundo así. Es increíble, pero ahorita tú vas, te defiendes, matas a uno, al rato vienen, matan al tuyo, y así andan todo el tiempo, y lloras aquí, lloran allá, vuelves a llorar acá, haces llorar a aquel otro, te vuelven a hacer llorar por la pérdida de un familiar. Es un mundo imposible, así no. Entonces están cansados, y lo que están tratando de hacer los safe zone, donde son zonas libres de muerte, zonas libres de pleitos, donde están tratando de pintar en la pared, ¿verdad?, con afiches, pero lo hacen tratando de decir: esta es una zona libre, es una zona segura, una zona donde no va a matar a alguien, alguien, no puede morir nadie aquí. Entonces están tratando de buscar una área donde alguien pueda ir a tomar aire tantito, donde alguien pueda sentirse un poquito tranquilo y no andar corriendo, porque saliendo de ahí a correr y a hacer maldades, a defenderse y a atacar a otros. Entonces la palabra de Dios nos enseña que todos podemos ser o debemos ser de un mismo sentir. Entonces, aunque no pensemos igual, pero podemos sentir lo mismo. El deseo de vivir en paz, el sentimiento de progreso, el sentimiento de cooperación. Amén. ¿Puede usted hacer esto? Sí, aunque piense diferente, porque no pensamos igual todos. Pero dice la palabra de Dios: sed todos de un mismo sentir. Y empieza a decir de qué sentir. Compasivos. Amén. Amándoos fraternalmente. Misericordiosos, amigables. Amados hermanos, cuando la Biblia nos habla de amarse fraternalmente, nos está hablando de vernos como familia, de vernos como somos parte de una comunidad, y tal vez uno sea Pérez, el otro sea González, el otro sea Mesa, pero no importa, vivimos dentro de una comunidad donde unos a los otros nos necesitamos.
unos a los otros nos podemos ayudar a sobrevivir y a vivir y a cuidarnos y a poder ser una familia. Entonces la palabra de Dios nos enseña a nosotros como cristianos tener este cuidado, hermanos, de aprender a ser fraternales, de aprender a ser compasivos. Cuando hablamos de compasión, ¿verdad? Estamos hablando de poder ponerte en el zapato de la otra persona, poder ponerte en los zapatos de la otra persona, poder sentir esa necesidad que puede haber en la otra persona, esos sentimientos de que mientras en mi casa no lloren, mientras conmigo no pase nada, pues el problema es que eso no es posible, porque al rato vas a llorar, porque al rato te va a pasar, porque estamos en la misma comunidad. Es lo que está pasando ahorita en nuestras ciudades. Se dejó crecer la maldad, se dejó crecer todo lo que está ahorita dominando y está destruyendo las vidas. La situación es de que ahorita los países están llenos de gente extraña. Están llenos de gente que son extranjeros y que no son precisamente los que van a trabajar ni van a servir. Son gente que van a pelear, van a llevar su maldad, van a llevar toda su mentalidad sucia y a hacer estragos en otro país, como quiera, no es su gente. Y ustedes tienen gente asiáticos en Norteamérica en América, y gente americanos en otros países. Tienen gente, por ejemplo, israelíes en nuestros países, y son gente asesina. Y no estoy hablando nada contra Judá, por favor, pero estoy hablando de que es lo que pasa. Hay americanos en otros países haciendo maldades también, y son gente, lo que le llamaban antes mercenarios, porque ahora no le llaman mercenarios, ahora le llaman contratistas, ¿verdad? Sí, se ponen finos para hacer sus maldades. Entonces vemos nosotros maldad por todos lados, y la palabra de Dios nos enseña que nos guste o no, tenemos que ver que vivimos en una sociedad y tenemos que aprender a ayudarnos los unos con los otros. Y hoy ya no se puede confiar en el vecino. ¿Se imagina hasta dónde está llegando toda la inseguridad, la maldad en el mundo? ¿Por qué? Porque no atiende uno a la palabra de Dios cuando nos dice que seamos compasivos, amándoos fraternalmente, quiere decir familiarmente, como familias, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una gente desubicada, ¿verdad? Y va a haber problemas. Pero para nosotros los cristianos, Dios nos enseña que aprendamos a no devolver ahora sí que a pagar con la misma moneda. ¿Por qué? Porque esto es lo que está haciendo al mundo ser lo que es. Todo mundo busca venganza, todo mundo busca la venganza. Y en esa venganza se va tu vida, se va tu anhelo, se va todo. ¿Por qué? Porque tú vas buscando una venganza. Te hicieron esto y tú vas a hacerlo, y con un poquito más, por supuesto. Y así se van las cosas, y esto nunca acaba. Y la palabra de Dios nos invita a que aprendamos a vivir en una sociedad. Y en esto va el que aprendamos a no devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Y una, porque a nosotros Dios nos llamó a bendecir, no a maldecir a nadie, ¿verdad? Nosotros somos familia, descendencia de bendición. Entonces es algo difícil, yo lo sé, para cada uno de nosotros. A mí no se me hace fácil lo que estoy diciendo, pero la gran realidad es que si Cristo vive en nosotros, Él nos va a ayudar a que cada uno podamos darle valor a estas cosas y podamos vivir por estas cosas. Porque de otra manera, pues seguimos otra vez en los mismos problemas que la iglesia siempre ha tenido: decir y no hacer nada de lo que enseña. Amén. Y esperamos que cada uno de los que estamos aquí sentados y los que estamos oyendo por internet y que nos interesa la palabra de Dios, realmente valoremos la palabra de Dios, porque la palabra del Señor no es nada más para que la escuchemos y la dejemos ahí como algo bonito, como algo agradable, e inclusive que la aprobemos y digamos, no, pues sí es cierto, pero pues esto no está hecho para mí. No, está hecho para mí. Porque lo que la palabra de Dios quiere es que yo viva bien, que me vaya bien, que yo sea feliz en este mundo. Y cuando yo estoy devolviendo maldición por maldición y estoy devolviéndola con la misma moneda,
un pago a algo malo, no estoy buscando la manera de vivir bien, porque estoy provocando que las cosas sigan creciendo y no estoy, como quien dice, no estoy echándole agua al fuego y apagando, sino al contrario, estoy echándole más gasolina. Y de eso se trata cuando se trata de Satanás y el mundo, de que las cosas aumenten y vayan a peor. Miren ustedes la situación como estamos viviendo ahorita entre Corea y Estados Unidos. Corea de por sí, gente bocona, ¿verdad? Que el que está hablando atrocidades de que va a pasar esto y va a hacer lo otro, y luego le contestan igual. Y el otro dice, pues ahora voy a hacer esto. Y ya después, dos caprichosos gritándose y diciéndose cosas, y los que vienen pagando los platos rotos, ¿quiénes son? Ellos, seguramente ellos dos se van a agarrar a golpes, ¿verdad? Pues si los vieran ellos dos golpeándose y echándose bombazos ellos dos, bueno, está bien, allá que se maten. Eso quieren, está bien. Pero ¿quiénes van a pagar todos los platos rotos? ¿Quiénes van a sufrir todo? Hermanos, gente inocente, gente que no tiene nada que ver en esta situación de dimes y diretes, va a venir sufriendo por gente que solamente porque tiene lengua suelta y no tiene cerebro conectado a la lengua. Amados hermanos, esto es lo que Dios no quiere. Esto es lo que Dios no quiere. Por eso Él menciona que aprendamos a llevar las cosas de una manera correcta. Dice en cuanto a nosotros que fuimos llamados para que heredaseis bendición. Y como heredamos bendición, no podemos regresar maldición por maldición. La palabra de Dios dice que aprendamos a bendecir a los que nos maldicen, porque sus maldiciones no tienen nada, ni siquiera se acercan a nosotros. Y nosotros no podemos decir, pues tú eres así, pues también yo te voy a maldecir. No, dice la palabra de Dios que le demos bendiciones a ellos. Dice la palabra de Dios en el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, amén. ¿Alguno de ustedes quiere amar la vida y ver días buenos? Bueno, entonces si amamos la vida y queremos ver días buenos, atendamos la palabra de Dios a estos principios bíblicos de cómo podemos convivir. Y vuelvo a repetirlo, de que nos da trabajo, no estamos criados humanamente para esto, porque humanamente nuestras formas de convivir y de aprender nuestras armas son agresivas. Pero según la creación de Dios en nuestras vidas, para que podamos vivir bien, dice la palabra de Dios que atendamos esto. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Amén. Refrenemos nuestra lengua del mal y los labios no hablen engaño. Así que parte importante de toda esta conflagración que hay en el mundo es esta lengua. No tiene hueso, no se retrae, simplemente habla por hablar, no está conectada al cerebro ni a la inteligencia menos, a la sabiduría tampoco. Él nomás avienta, sin percatarse de que sus palabras traen graves consecuencias a la vida, no nada más de ellos, sino a la vida de toda la otra gente que depende de él o de ella. Así que tengamos cuidado con nuestra manera de hablar, refrenemos nuestra lengua y cuidado con nuestros engaños. Dice el 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Es parte de nuestra vida. A veces, amados hermanos, tendremos que pasar por situaciones muy difíciles, pero dice la palabra de Dios, el que quiera amar la vida y ver días buenos, haga esto. Amén. Aquí está el consejo de Dios. ¿Lo crees? Adelante. ¿No lo crees? Bueno, cada quien que decida cómo desea hacerlo, pero después que no reniegue, que nunca ha encontrado la paz, que nunca ha sido feliz, que no esperaba encontrar esto en el camino. No lo esperaba, nunca le quiso hacer caso a Dios en su consejo. Dice el 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y los justos son las personas no buenas, sino las personas a los que Dios justifica, a los que Dios se han acercado y le han pedido a Dios reconocimiento en su vida para que los ayude a vivir una vida correcta. No son perfectos, pero se esfuerzan a vivir lo mejor posible conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que a estos justos que se acercaron a Dios, está atento los ojos de Dios, y también sus oídos
están atentos a sus oraciones. Así que nuestras oraciones son importantes. Amén. Nuestras oraciones valen, hermanos, tienen peso, porque Dios tiene oídos y nuestras oraciones llegan. Si las quejas, hermanos, de las personas llegan a Dios, imagínense las oraciones de los justos, imagínense las oraciones de las personas. ¿Se acuerdan que hay una palabra del Señor donde menciona que cuando alguien tiene poder, haga lo correcto, haga lo justo a aquella persona que está bajo su autoridad? Porque si no lo hace y esa persona se queja, dice que esa queja llega a Dios y Dios tomará en cuenta la queja de ese individuo al cual el otro, con su poder que tenía en ayudarlo, no lo ayudó o no le hizo justicia. Y va a ser un gran castigo y un grande problema para la persona que tiene autoridad. Bueno, si una queja llega a Dios, hermanos, imagínense de una oración de un necesitado de sus hijos. Amén. Así que la palabra de Dios nos enseña no a que nosotros no tendremos problemas ni dificultades, sino que en los problemas y en las dificultades nos acordemos que Dios siempre nos oye y que Dios tiene control de todas las cosas. Amén. Dice el 13, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie te puede hacer daño si usted y yo seguimos el bien. Oh, pero ¿por qué sufren los buenos? Dicen por ahí, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Pero bueno, la gente dice, ¿y por qué sufren los buenos? Bueno, la palabra, si de acuerdo al 13, dice que ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Bueno, la respuesta está abajo también en el 14, que dice, mas también, si alguna cosa padecéis, en otras cosas, si sufres por la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis con temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ups, ¿por qué sufren los buenos? Dice la gente. Y nosotros decimos, ¿por qué los hijos de Dios podemos sufrir si tenemos a un Padre poderoso que nos defiende y que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 13, ¿quién nos podrá hacer daño? Pero entonces, ¿por qué sufrimos daño? La palabra de Dios dice aquí en el versículo 14, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. En otras palabras, debemos recordar que Pedro nos recuerda que no nos amedrentemos por temor de ellos, ni nos perturbemos. ¿Por qué? Porque siempre debemos recordar que Dios es el que tiene control de todas las cosas. Porque el 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Amén. En otras palabras, aquí no se trata de que el malo, porque es malo, y dice yo tengo tu vida en mis manos y yo voy a hacer lo que tú quieras. No se trata de que Él tiene la vida en mis manos. La vida la tiene Dios en mis manos. Y el Hijo de Dios debe saber esas cosas, pero debe saber que si Dios así permite que esas cosas pasen y acontezcan, no es porque la persona de verdad tiene el poder. No, Él no tiene el poder, es porque Dios se lo está permitiendo. ¿Pero por qué para una persona buena? Porque Dios en su palabra nos enseña que Él sufrió siendo bueno. Él sí fue bueno. Dice la palabra de Dios que Él dio su vida. Ahora, la palabra de Dios no nos enseña que nosotros busquemos ser mártires, pero nos enseña la palabra de Dios que en los momentos difíciles nos acordemos que Dios está con nosotros. Y que si es su voluntad que nosotros pasemos por esa tribulación, es porque Dios tiene un plan en la vida de nosotros, en su obra, en su ministerio, pero no es porque nosotros estamos abandonados, ni es porque el enemigo tiene poder sobre nosotros, sino porque Dios lo está permitiendo, porque en su soberanía y en su sabiduría,
Él sabe lo que está haciendo. Pero dice la palabra del Señor que es todavía mejor que padezcamos inocentemente y no que padezcamos castigo por nuestras culpas. Porque muchas veces decimos, no, es que ese se lo merece. Pero esta pobre inocente gente no se lo merece y ahí están. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios lo otro? Si esa pobre inocente gente no le hace daño a nadie, que vayan y maten a aquel asesino, a ese sí lo hubieran de hacer. No, hermanos, la palabra de Dios dice que este inocente, si es inocente, no como la gente lo considera inocente, porque siempre que se muere y lo conoce un familiar, una gente, siempre es bueno. No saben quién es, pero él es bueno. Pero si realmente es una persona inocente, dice la palabra de Dios que él tiene recompensa de parte del Señor porque él sufrió injustamente. Amén. Pero no suframos con razón por hacer injusticias, por hacer maldades. La palabra de Dios nos enseña que aprendamos cada uno de nosotros a entender nuestra vida en este mundo. Dice la palabra de Dios, por tanto no os amedrentéis, dice el 14, por temor de ellos ni os conturbéis. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la autoridad, ellos no tienen el poder lo tiene Dios. Y si Dios les permite que hagan lo que hagan, adelante. Hoy muchos pueblos aquí, ¿verdad?, en Estados Unidos, con estos problemas de inmigración y todo lo que está pasando, parece que un hombre tiene todo el poder de hacer y echar fuera a toda gente que quiere y hacer lo que quiere. Pero no, hermanos, Dios se lo permite. No es porque realmente Él sea muy con tanto poder. Dios puede hacer tantas cosas, hermanos. Dice la palabra de Dios que no nos perturbemos de ellos, ni tampoco le tengamos temor a ellos, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón. En otras palabras, tenemos que aprender siempre a hacer lo que decimos. ¿Quién vive en mi corazón? Y la gente grita, ¡Cristo! Y a su nombre, ¡gloria! Y cuando vienen los problemas, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está? No está, porque nunca ha estado entronizado. Nosotros tenemos que aprender a entronizar a Cristo en nuestro corazón, a Dios en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón. Eso de santificar es el lugar de entronizar a Dios ahí en nuestro corazón. Amén. Amén, hermanos. No nada más gritemos, nada más, sí, Cristo vive, y amén, sí, Dios está en mi corazón. Aprendamos lo que la palabra de Dios nos enseña, a no tener temor de nadie, ni tampoco, dice, no nos amedrentemos con temor de ellos, ni nos conturbemos, o en otras palabras, ya no podemos ni dormir porque hay esto y hay lo otro. Hermanos, Dios tiene el control. Amén. ¿Qué es lo que debe de hacer según Pedro? Y según el Espíritu Santo, según Dios, santificar en nuestro corazón a Dios. Amén. Dice, sino santificad a Dios el Señor. ¿Se fijan en esa introducción de el Señor? En otras palabras, no es aquel que dice que tiene poder, Señor. Ese no es Señor. El que es Señor es Dios. Amén. Santificad en vuestro corazón a Dios el Señor. En otras palabras, el amo, el dueño. Eso es Señor. El que debe ser adorado, al que todos le tienen que obedecer. Dios es el Señor. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo para estar tranquilos en los momentos de sufrimiento, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor. ¿Por qué? Porque ya nos enseñó Pedro que aprendimos a ser compasivos, aprendimos a ser amigables, a no devolver mal por mal, y estamos sufriendo injustamente. Amén. Y Dios entonces también hace lo que tiene que hacer. Dice la palabra del Señor, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque ya me mandé hable y hable, parece que estoy predicando, nada más. Ya se me olvidó de la enseñanza de estar preguntando también. ¿Preguntas, comentarios? ¿Nadie se duerme? ¿Todos despiertos? Amén. Ok, entonces sigo. Denme nada más unos 5 minutos más.
Y termino con esto. El versículo 15 que dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Algo importante que tenemos que hacer cada uno de nosotros también, amados hermanos, es aprender a hacer nuestro trabajo de una manera correcta, a responder, amados hermanos, de una manera adecuada. Amén. Nosotros debemos de entender que vamos a enfrentar oposición. No todo el mundo va a estar de acuerdo con esas, que nos podrían llamar principios que nosotros los reconocemos como principios bíblicos importantes, pero eso de paciencia, esto de no devolver mal por mal, eso de no ser vengativos, eso es ridículo, es tonto, no tiene valor para mucha gente. Pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que aprendamos nosotros a actuar, a responder de una manera adecuada. Amén. Debemos estar preparados para enfrentar estas situaciones, porque hermanos, muchas veces cuando estamos sufriendo, ahí viene la gente, pues no que tu Dios te cuida, y no que tú tienes un Dios de poder que dice que tú esto y que tú lo otro. Viste, es puro engaño. Y entonces realmente la gente que no viene a Dios buscando salvación, pues sí, dice, ¿verdad? No, pues yo tanto que diezmo, tanto que ofrendo, tanto que me la paso ahí en la iglesia trabajando, ayudando, para que ahora me pase todas estas cosas. No, pues es pura mentira, sí es cierto. Entonces es una gran realidad que tenemos que aprender a estar preparados para enfrentar el veneno de las palabras que pueden llegar a nuestras vidas y van a tratar de ridiculizar nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestra fe, nuestra creencia. Pero el hecho de que usted y yo enfrentemos esto y lo confrontemos, cualquier crítica, no nos autoriza a ser agresivos y a tratar de destruir la otra vida. Yo veo confrontaciones, ¿verdad?, de gente que confronta la palabra de Dios, y inclusive a mí no me gusta mucho andar ahí viendo mucho de Facebook y de todas esas cosas, de tantas cosas que avientan nada más así, sin sentido, atacando uno con otro, de las religiones, qué son esto, qué son lo otro, porque no buscan ayudar a nadie, simplemente una confrontación para buscar un victorioso, a una demostración de poder, es todo. Pero Pedro no enseña este espíritu de confrontación. Pedro nos dice que nosotros aprendamos a presentar defensa, sí, pero que lo hagamos con mansedumbre y que además con reverencia. La mansedumbre y la reverencia se va a presentar ante la persona con la que te está fustigando, te está criticando o te está reclamando, que tú des una razón. Porque la verdad, hermanos, que hay mucho cristiano que ni siquiera piensa por qué es cristiano, ni sabe por qué es cristiano. Piensa que es cristiano porque se bautizó, va a la iglesia. Y cuando le piden razón de su fe, no sabe. Entonces lo que actúa es su imprudencia, su ignorancia, y empiezan a atacar y a herir a las personas. No es la manera. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos razonar, saber por qué somos cristianos y dar también respuesta a las demás personas. ¿Por qué somos cristianos? Si nuestra respuesta no alcanza a responder según el que nos está indagando, bueno, ni modo. Pero yo sé lo que estoy respondiendo y hasta ahí, de acuerdo a la capacidad y el conocimiento que yo pueda tener, pero sobre todo a esa sinceridad que hay en nuestra vida de reconocer que venimos a Cristo Jesús porque Él es nuestro Salvador. Amén. Porque somos pecadores y Él murió por nosotros. Pero si yo no le puedo dar satisfacción a la persona,
Ni modo, yo simplemente, bueno, esto es lo que hasta donde yo sé, hasta aquí lo dejo, y si no te satisfizo, pues lo siento mucho, tal vez alguien más te pueda ayudar. Pero yo me quedo tranquilo, yo no molesto, ni enfado a nadie, ni tampoco trato de si sé mucho, tratar de ridiculizar a las otras personas también, porque supuestamente yo sé más que ellos de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa a veces en los comentarios de muchas personas que cuando confrontan enseñanzas aún entre hermanos y hermanos en Cristo Jesús, ahí se están unos y otros despellejando. Y la palabra de Dios dice, estad siempre preparados. Y eso de estar preparado es que no te agarre desbalanceado, airado, molesto, no te agarre en un momento de que tú agarras y no te importa cómo contestas. Dice, está siempre preparados para dar respuesta mansa y con reverencia. Amén. No estamos para ganar debates, hermanos. Algo que ha sido un principio para mí como siervo del Señor. Por eso a mí no me gustan los debates, ni entro en debates con nadie, porque yo ni predico para que la gente me crea, ni convencer a nadie. Yo no estoy para ganar debates, ni para presentarme con capacidades. Yo estoy para ganar almas, para servirle a las almas. Entonces, cuando tú tienes a alguien enfrente y tú tratas que, porque según tú sabes mucho y aquel está equivocado, y dice, no, ahora sí le voy a dar porque aquí lo agarro y no lo dejo ir. Estás tú tratando solamente de ganar un debate, pero no sabes cómo vas a dejar esa alma. Si no se trata de ganar debates, se trata de ganar almas. Para eso sabemos la palabra de Dios. Amén. Para eso aprendes la palabra de Dios, no para ganar pleitos, para ganar almas. Entonces, si tu silencio, si tu mansedumbre es la que va a hacer el trabajo, entonces dejemos la altanería y dejemos nuestros grandes y elocuentes conocimientos que podamos tener y aprendamos a ganar almas. Preguntas. Y algo más. Teniendo buena conciencia, dice, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Amén. En Cristo. En otras palabras, no nada más es lo que tú vas a contestar con una manera decorosa, con una manera correcta ante las personas, sino también va tu acción, nuestro testimonio, porque mientras que ellos pueden hablar mal de nosotros, que estamos dando razón del por qué somos lo que somos, pero no simplemente por palabras, sino por nuestras acciones buenas, las acciones que mencionamos acá anteriormente. Y mientras nosotros damos esas acciones, entonces es que estas personas van a poder reconocer, hermanos, que nuestra conducta es cristiana. Pero cuando nosotros nos parecemos al mundo, dígame usted qué buen evangelio estamos predicando. Entonces, que no hay otra manera de confrontar al fuego más que con fuego. Bueno, pues adelante, si usted considera esto, adelante, porque la palabra de Dios no nos enseña así. No podemos estar fuego contra fuego. Dios nos enseña que somos sus hijos y que tenemos que aprender a responder de una manera mansa, de una manera respetuosa, con reverencia ante los irreverentes, imagínense. Y con una conducta apropiada a lo que nosotros decimos que somos. Pero desgraciadamente muchas personas se han colado en el ministerio, se han colado en la iglesia y pues no son lo que dicen que son. Y entonces vamos a ver un montón de cosas, de expresiones tan fuera de orden, que dices tú, si este es cristiano, entonces pues yo soy, no sé, el ángel, un ángel. Amados hermanos, aquí está la palabra de Dios en Pedro para cada uno de nosotros, para que aprendamos a vivir en un mundo lleno de ira, lleno de odio, lleno de rencor, y que salgamos victoriosos. Ya le toca a usted razonar si Pedro está en lo correcto o no. Pero yo una cosa sé,
que la palabra de Dios lo libra a uno de mucha opresión y de mucha tentación, de que las maldades sigan creciendo. Es mejor perdonar, es mejor comenzar de nuevo, que tener una vida llena de maldad y continuar con ella queriendo edificar algo sobre lo podrido. Toda esa construcción que tú haces sobre eso podrido se va a derrumbar. Pero si comenzamos de cero y comenzamos bien, es entonces cuando nosotros podemos, tal vez no se vea tan alta tu construcción, pero estará segura. Amén. Estará segura. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que construyamos sobre lo correcto. Dice, ¿quieres ver, amas la vida? ¿Quieres ver días buenos? En otras palabras, ¿quieres construir realmente bien? ¿Quieres que hacer algo provechoso? Haz esto y vivirás. Dios me lo bendiga y gracias por tomar su tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. Nos despedimos de todos.